Y ya estamos de regreso en el último bloque de Conexión Global Prime, este episodio de análisis de lo que ha sido el 2025 y lo que se viene para el 2026. Y por supuesto, para terminar bien este año, no faltaba más, estamos con Raúl Sor. Raúl, ¿cómo estás? Hola Alicia, sí, bueno, haciendo el balance de lo que ha sido este año, que bueno, ha sido un año dominado por dos grandes conflictos que, como suele ocurrir, nunca terminan del todo. El primero, que por lo menos está en una pausa, que es el conflicto en Gaza, que durante mucho tiempo nos tenía en ascuas y, bueno, vimos una situación desesperada de una población con enorme sufrimiento y donde tampoco se veía una salida. Y el segundo gran conflicto, naturalmente, es Rusia-Ucrania, que sigue vigente. Hay bombardeos permanentemente, se agreden y, claro, están en negociaciones importantes. Cada vez que se reúnen, se señala, estamos a punto, estamos más cerca, hay luces al final del túnel, pero a la hora de la verdad todavía no se ha encontrado una solución y es muy difícil que se encuentre una solución, aunque haya incluso un cese de hostilidades, que haya una solución que realmente sea aceptable para ambas partes, porque están luchando por un territorio importante, aproximadamente el 20%, más del 20% del territorio de Ucrania, que Rusia ahora ya reclama como suyo. Y bueno, para Ucrania va a ser muy difícil renunciar a ese territorio, y Rusia ha dicho, bueno, no tienen por qué renunciar, lo vamos a tomar. De hecho, ya lo tenemos y nos vamos a posicionar. Y mientras más continúe el conflicto, tanto peor para Ucrania, porque incluso una ciudad absolutamente crítica es Odessa, y Odessa ha estado cada vez más en la mira de Rusia. Y hay que decir que Odessa es una ciudad de mayoría ruso parlante y que tiene conexiones históricas muy profundas con Rusia, de manera que Ucrania también tiene mucho en juego y tiene un interés en terminar el conflicto antes de perder más, porque militarmente, de todos los antecedentes de que disponemos, no les está yendo bien. ¿Tú dirías que Rusia está mejor parado ya en vamos a entrar al cuarto año de guerra? Definitivamente Rusia está ganando la guerra, de eso no hay ninguna duda, y Ucrania está a la defensiva, completamente a la defensiva, y bueno, esto nos lleva al gran elemento que está detrás de este conflicto, que es Estados Unidos. Es decir, Ucrania no habría podido resistir lo que ha resistido si no hubiese tenido el tremendo respaldo de Occidente, de la Unión Europea, pero principalmente Estados Unidos, especialmente bajo el gobierno del presidente Biden. Pero con el presidente Trump las cosas cambiaron y él comenzó a distanciarse del gobierno ucraniano. Ya recordamos las fricciones que tuvo con Zelensky, bastante dura. En la Casa Blanca, en febrero. Claro, insólita, que era una expresión de, bueno, Trump se lo dijo muy brutalmente a la cara, tú no tienes carta, con lo que quiso decir, tú no tienes poder como para venir a poner condiciones. ¿En qué estás basando tus demandas? Y eso, bueno, es algo muy central dentro de lo que en ciencia política se llama el realpolitik, la política de la realidad concreta. O sea, tú puedes decir, tengo razón, yo soy el agredido, es una injusticia total, pero los hechos en el terreno te dicen que estás perdiendo. Eso es como se suele decir en castellano, tienes razón, pero vas preso. Bueno, es un poco lo que está pasando allí. Y que eso contrasta radicalmente con cómo se reunió con Vladimir Putin en Alaska, con las Frontera Roja. Y los contactos que han seguido teniendo, que cada vez que Estados Unidos y sus diplomáticos hablan con Moscú, dicen, no, pero las relaciones son excelentes, tuvimos una muy buena conversación con Putin. Es decir, las señales que llegan de las relaciones ruso-estadounidenses son mucho más positivas que las ruso-ucranianas, perdón, americano-ucranianas. Y esto tiene que ver con algo de fondo que lo hemos tocado varias veces, Alicia, y es qué es lo que le preocupa a Estados Unidos. Y a Estados Unidos no le preocupa tanto Rusia y quiere deshacerse, desligarse de ese conflicto, y lo ha dicho en forma absolutamente brutal. Miren, ustedes europeos, que dicen Unión Europea,
están tan preocupados por este conflicto, pongan su dinero donde ponen la boca. Es decir, están preocupados, financienlo ustedes. Ustedes dicen que hay que entregarle más armas a Ucrania, mándenselas a ustedes. No, digamos, no hagan todas las declaraciones políticas y esperan que nosotros, Estados Unidos, nos pongamos. Lo estoy diciendo en forma un poco caricatural. Claro, pero así fue. Es así. Y bueno, la visión estratégica de Estados Unidos es zafarse de ese conflicto, cortar sus vínculos, no tener que financiar esa guerra, que por lo demás es bastante cara para Occidente, también es muy cara para Rusia, y volcarse a lo que realmente le preocupa a Estados Unidos, que es China. Y China de cara al conflicto de Taiwán, y bueno, sabemos que hace pocos días, China ha hecho unos enormes ejercicios militares en las proximidades de Taiwán, y bueno, todo esto, digamos, aunque los chinos te dicen, no, pero esto es un ejercicio legítimo, pero no deja ninguna duda que esto es una advertencia a Taiwán que cualquier intento de independencia, cualquier intento de proclamarse como independiente, que hoy de hecho lo son, pero en la práctica Taiwán no es una república diplomáticamente hablando, es reconocida por muy pocos países y incluso Estados Unidos rompió con Taiwán, pese a que le brinda mucha ayuda militar, porque fue la condición que puso China cuando entró a Naciones Unidas. Dijo, si yo voy a entrar, todos los que quieran tener relaciones con la República Popular China tienen que romper con Taiwán. Y uno tras otro, la mayoría de los países latinoamericanos han roto relaciones, incluido Chile, por supuesto, con Taiwán y tenemos relaciones con la República Popular China, salvo algunas excepciones, en Centroamérica y el Caribe, pero el conjunto, es decir, el grueso del mundo, bueno, es la segunda potencia económica del mundo hoy día, China, y todo el mundo trata de exportar y está obligado a importar cantidades de productos de China, por lo tanto, esa parte del conflicto está relativamente resuelta. Pero China sigue insistiendo que cualquier intento de Taiwán por autonomizarse, por declarar una independencia, sería motivo de guerra. Y lo dicen sin ninguna ambigüedad. Y te diría que mirando de cara al 2026, ese es uno de los puntos álgidos. Y la pregunta es, ¿cómo se va a comportar China? Porque Estados Unidos tiene más o menos las cartas sobre la mesa. ¿Y tiene una política clara respecto de Taiwán, Estados Unidos? Absolutamente. Y China ha tenido una política hasta hoy día absolutamente diplomática, de decir, no vamos a permitir la independencia de Taiwán, pero estamos por una reunificación pacífica. De alguna manera queremos incorporar a Taiwán a la gran patria china, un poco como lo hicieron con Hong Kong, que cuando dejó de ser colonia inglesa, entró y de nuevo fue incorporada, como es ahora, a China, y es una ciudad más de China, que tiene un estatus especial, pero ya es parte integral de China. Lo mismo aspira Beijing de cara a Taiwán. Y Taiwán, naturalmente, y digamos, los partidos políticos taiwaneses, hay muchos que son independentistas y no dicen, ha pasado mucho tiempo, esta es otra generación, nosotros ya no nos reconocemos como parte de China, y además a Taiwán le ha ido muy bien económicamente, es una pequeña potencia, y digo pequeña porque al lado de China es insignificante, pero igual es importante, y Estados Unidos la mantiene como un aliado significativo y le brinda ayuda y cada cierto tiempo le vende armamentos sofisticados. De manera que yo te diría, si hay que mirar un conflicto potencial importante el 26, es ese. Y bueno, claro, la otra situación de la que estamos todos muy pendientes, América Latina. Exactamente, te iba a preguntar por eso. No, ¿sabes qué? Quiero hacerte un cuestionario rápido. Y vamos a la siguiente. El protagonista del 2025. Yo creo que en gran medida fue Trump, porque Trump asume este año y asumió con un programa y con un planteamiento muy claro de terminar con las guerras, y él venía como el gran hacedor de la paz, y además con la pretensión de ganarse un premio Nobel de la Paz. Sí. Y bueno, intervino en una serie de conflictos menores,
entre Tailandia y Camboya, en fin, y obtuvo algunos éxitos relativos, ¿no? Tampoco nada muy dramático, muy espectacular, pero él quería, lo que él había prometido era resolver el conflicto ruso-ucraniano, que dijo, no, pero en 24 horas, Exacto. bueno, una semana, un mes. Bueno, ya ha pasado un año y no lo ha resuelto, y cada vez que tiene que sentar a ambas partes a la mesa, se da cuenta que sí, están cerca, se han acercado, porque cada una de las partes muestra su mejor rostro, pero todavía hay un abismo entre las dos. De manera que, desde ese punto de vista, fue un relativo fracaso, desde ese punto de vista. Y el otro es lo que ha ocurrido en el Medio Oriente, donde Israel ha avasallado a sus vecinos, invadió, agredió al Líbano, prácticamente arrasó con Hezbollah, atacó a Irán, participó en un bombardeo a Irán, ha logrado intervenir en una serie de lugares, incluido Yemen, en fin, ha tenido una serie de operaciones militares de gran envergadura y, claro, logró sus objetivos, por lo menos de mediano plazo, en la Franja de Gaza, pero el Medio Oriente todavía es un polvorín, esto puede estallar, y lo que ha ocurrido en Siria, que quizás es uno de los éxitos más importantes desde el punto de vista de Israel y Estados Unidos, de haber tumbado a un gobierno pro-ruso. Rusia tenía base naval en Latakia, en Siria. Bueno, la ha perdido. Rusia realmente perdió en esa partida y ha quedado marginada en alguna medida de su política en el Medio Oriente, y Estados Unidos e Israel han pasado a controlar las acciones, pero el Medio Oriente, como lo hemos comentado tantas veces, es impredecible y cuando menos lo esperas, estalla y cambian las condiciones. Y yo creo que esa naturaleza del Medio Oriente la vamos a ver a través del 26. Se nos acabó el tiempo. Quedé hasta la mitad de mi cuestionario, pero rápidamente, ya, protagonista de 2025, Donald Trump. El hecho más importante de 2025, los conflictos en Gaza y en Ucrania. Sí, y yo diría el fracaso más importante del 25, a mi juicio, fue la conferencia de la COP30, que no llegó, digamos, yo siempre, como a ti te consta, Sí, te gusta. le he dado mucha Sí. importancia y le sigo dando y se la seguiré dando al cambio climático. Es decir, nosotros vivimos en este planeta y si este planeta comienza a mostrar las señales que está mostrando de incapacidad de sustentar a su población y tenemos una situación de desastres naturales crecientes como lo que estamos observando, bueno, esto va a potenciar una gran cantidad de conflictos y vamos a ver un aumento exponencial de los refugiados por temas climáticos, de los refugiados climáticos, que ya lo estamos viendo. El hecho más importante en 2026 que hay que mirar, Taiwán, China, pero en nuestra región. Bueno, en nuestra región, sin duda, ¿qué va a pasar con Venezuela? Es la gran interrogante. Si Estados Unidos, hasta qué punto ya ha ido subiendo escalón a escalón, peldaño a peldaño, ha ido subiendo su presión sobre el régimen venezolano, ha ido capturando los buques, los petroleros, y está afectando seriamente las exportaciones venezolanas. Y Estados Unidos está esperando que esa presión se acumule y que en algún momento esto se traduzca en algún tipo de explosión política. Por último, y rápidamente, me voy a tomar mi tiempo editorial. La protagonista mujer de 2025. Para mi gusto, Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum ha tenido un gobierno sumamente exitoso. Sus niveles me refiero a la presidenta de México, ha tenido sus niveles de popularidad son enormes y ha logrado una cierta redistribución de riqueza y de cierta justicia social. Y lo que es interesante, si había un país que tú podías asociar con el machismo, es México.
O sea, para los que conozcan el folclore mexicano, El preso número 9, esa canción que cantaba Joan Baez, bueno, es una canción muy emblemática porque el preso número 9 ya lo van a fusilar y él dice, si volviera a vivir, yo la vuelvo a matar. Es un femicida, es un himno al femicidio. Bueno, eso como un ejemplo muy folclórico, anecdótico, del problema del machismo en México, donde hemos visto asesinatos de mujeres al por mayor permanentemente. Bueno, el hecho que Claudia Sheinbaum se haya tomado el control y que tenga efectivamente un gobierno tan exitoso, yo creo que la hace por lejos, la mujer más significativa, desde mi perspectiva, para el 2026. Bueno, también comparto esa perspectiva, Raúl. Me alegro. Llegamos hasta el final de este Conexión Global Prime, el último del año, por supuesto. Les deseamos un muy buen año. Nos vamos a reencontrar el 2026, analizando entonces todo el acontecer internacional. Raúl, feliz año. Feliz 26 y que estés muy bien, Alicia. Tú también. Y te agradezco por ser parte de nuestro equipo este año. Esperemos que el próximo año también sigas con nosotros. Nos vemos, muy buenas noches y muy feliz año.